Quiero llevarlos primeramente a la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2 al 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2 al 4. Nos ponemos en reverencia a la palabra del Señor, nos ponemos en pie. ¿Y por qué yo he escogido esta parte de la Escritura? Al final lo vas a ver. Lo va a tener en pantalla también. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, de nuevo es valor, fortaleza, de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Verso 3, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Verso 4, ponga atención a este. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu palabra y en esta mañana te pedimos, Señor, que tú nos bendigas a través de ellas. Señor, quitamos de nuestra mente y nuestro corazón en esta hora toda preocupación. Oh Padre, todo aquello que el enemigo ha sembrado en nuestra mente para que nuestro espíritu no se pueda conectar contigo en esta hora, arráncalo de nuestra mente y nuestro corazón. Abrimos espacio para que tú seas llenando cada espacio en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús cancelamos todo plan de las tinieblas, toda palabra de maldición que ha sido traída, que ha sido hecha, dicha consciente o inconscientemente por cualquier persona contra nuestro ministerio aquí presente o de esta ciudad. En el nombre poderoso de Jesús la cancelamos y la enviamos al mismo lugar de donde provino. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Tomemos asiento en la presencia del Señor. Pablo, qué hombre. Creo que una gran parte de la palabra de Dios se la debemos a este hombre. Pablo nos enseñó que hay sufrimiento. Pablo nos enseñó que padecieron mucho, que fueron ultrajados, pero que nada los detuvo. Yo creo que la historia de Pablo es la historia detrás de cada uno de nosotros aquí en esta mañana. Yo creo que no hay ministerio sin tribulación. Hoy quiero predicarte bajo el título No hay victoria sin tripulación. Escuche, no es tribulación. Pega, está bonito, funciona, también vale, pero no es eso lo que hoy quiero tratar de enseñarte. No hay victoria sin tripulación. Tripulación. ¿Cuántos han ido a un crucero? ¿Cuántos han ido a un barco grande, bonito, esos que parquean en el puerto? Yo he ido. Y yo sé que muchos de ustedes han ido, otros quizás no. Ya irá. Y usted ha visto lo enorme que son. Pero esos barcos enormes necesitan ayuda para ser manejados, para ser movidos. Para todo necesitan ayuda. No lo puede manejar una sola persona. No lo pueden manejar dos personas. No lo pueden manejar ni siquiera tres personas. Necesitan una tripulación para manejarlo. Las varias misiones del apóstol Pablo, principalmente esta aquí en Tesalónica, creo que fue en su segundo viaje misionero. Las varias misiones que tuvo el apóstol Pablo se caracterizaron de una u otra forma, así como el crecimiento de nuestros ministerios, por luchas, por fracasos, por batallas y por desafíos. Y muchas veces, al ellos moverse en esos viajes misioneros de un lugar a otro para exponer la palabra, porque ese es el evangelio. Mire, yo le voy a decir algo. Anoche yo leí algo muy importante. A veces decimos, vamos a evangelizar, vamos a la zona del bodegón. Cuando este hombre y sus colaboradores se movían, decían, y evangelizaban la ciudad. La ciudad. Claro, no eran del tamaño de hoy en día, pero sí tenían más desafíos que lo que tú y yo tenemos hoy en día. Lo cual la hace grande, ¿no? Inmensa. Entonces, las misiones de Pablo siempre eran caracterizadas por estos vientos en contra, por estos desafíos, por estos problemas. Y muchas veces lo que hoy en día nosotros en un barco moderno, en un bote moderno, nos tomaría 6 horas en llegar, a ellos les tomaba 6 días, 6 semanas, 6 meses. Por la distancia, porque no existía la tecnología, no existía la rapidez de movimiento en los barcos que hay hoy. Hoy te montas en un avión, en 2 horas estás en Nueva York. Yo me monté en un avión y en 15 horas estaba al otro lado del mundo.
Hermano, porque la tecnología ha avanzado, pero en los tiempos de Pablo no había eso. Y muchas veces los vientos en contra y las tormentas hacían que Pablo tuviera a veces que buscar puerto seguro, pero nunca regresar atrás. Y por una sencilla razón, porque la misión no era cancelable. Nada de lo que Dios nos entrega a nosotros es cancelable. Irrevocables son los dones y el llamamiento, dice la palabra. Podrás huir. ¿Habrá un Jonás aquí en esta mañana? Podrás esconderte. ¿Habrá un Elías aquí en esta mañana? Pero allí va a ir el Señor a buscarte. Hace poco compartí una palabra. Y yo sé que los pastores vamos a estar de acuerdo, los ministros estamos de acuerdo, y aquellos que hemos crecido espiritualmente vamos a estar de acuerdo. El hombre o la mujer de Dios que huye del llamamiento se siente miserable. Porque usted puede huir del llamamiento, pero usted no está huyendo de un llamamiento, usted está huyendo de una responsabilidad que no quiere para su vida. Ahora, voy a decirte algo. Cuando tú huyes de eso, ya habiendo sido escogido anteriormente, tú puedes huir. Y puedes enfocarte en tu vida secular, puedes abrir un negocio, puedes irte a otra ciudad, puedes comprarte otra casa y hacer nuevos amigos. Pero allí el Espíritu Santo te va a estar recordando al lugar que tú perteneces. Esto es un mensaje para si un día usted decide, porque las cargas son muchas, hermano. Pablo decía, y no solo esto, sino también los problemas que se agolpan a diario en mi vida, los cuales tú no conoces. Él no conoce. Que solo los que llevamos el timón conocemos. Pero hay que saber seguir hacia adelante porque la misión no es cancelable. Donde quiera que vayas, nunca, nunca, nunca le digas no al Señor. Atrasarás el plan, atrasarás el propósito. Dios no va a detener su llegada. Simplemente estará sentado no en el lugar de los que van a ser honrados, sino en el lugar de aquellos que han sido deshonrados. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios. Que no sea ese tu final. Tu final tiene que ser glorioso. La palabra de Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien, planes de paz, para daros un fin y una esperanza. ¿Alguien quiere algo malo para su vida? Nadie. Yo sé que usted quiere lo mejor para su vida, para su casa, para su ministerio. Pero al usted querer lo mejor para su vida, para su casa y su ministerio, Dios lo sabe. Y eso es lo que tiene preparado Él. Jeremías dijo, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas. Es decir, que todo lo que Dios tiene para aquellos que le aman, para aquellos que le obedecen, es bueno. Y eso lo he entendido siempre. Y por eso, aunque muchas veces quizás no tenemos un templo inmenso, imagínate cuántas veces Jesús le tuvo que predicar a multitudes, pero cuántas veces tuvo que entrar solo a una casa a predicarle a una familia y allí posaba y se quedaba. Porque no hay en el reino de Dios, no hay numeral. El numeral lo pone el hombre, no hay tamaño. No hay. Mire, el Señor es tan importante para Él. Un ministerio con menos personas que un ministerio con muchas personas. Podemos tener 300, 500 y entrar 5 al cielo. Así es. Lo importante es que la iglesia es relevante, la iglesia es triunfadora, la iglesia es vencedora, pero lo que lo hace así es su comportamiento y su obediencia. Si no, vamos a ser fracasados. Y nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado una misión. Escuché el testimonio una vez de un pastor que llegó a tener como 200 personas. Y el enemigo se metió, así como se metió el enemigo allí en el desierto junto a Moisés, y sembró rebeldía, sembró desobediencia, y se le vació la iglesia. Se quedó solamente con 200 sillas vacías, su esposa y sus 2 hijos. Pero nunca perdió la fe, porque sabía quién lo había llamado. Las personas van, las personas vienen, y muchas veces eso nos desmotiva. Muchas veces eso nos arranca lágrimas. Muchas veces eso nos lleva a tribulaciones internas que nos duelen. Pero usted tiene siempre que saber que a ti te llamó Dios. Usted tiene que saber siempre que Dios va a soportar, va a levantar tus manos. Y en algún momento Dios te va a poner de nuevo en ese lugar. Moisés no se rindió cuando lo traicionaron. El juicio no es del hombre, es de Dios. Voy a avanzar.
¿Cuántos tienen títulos universitarios aquí? Quizás muchos. Gloria a Dios. Matricularse en un colegio, en un instituto, en una universidad. Muchas veces para nuestras vidas, graduarnos de ingenieros o doctores requiere esfuerzo y dedicación. Pero levantar un ministerio, esfuerzo y dedicación no es suficiente. Es un reto y un desafío. Y lo comparo como un buen marinero que sabe que cuando sale a alta mar se va a enfrentar con muchas tormentas, donde muchas veces se va a sentir a la deriva, donde muchas veces se va a sentir solo, se va a sentir cansado y muchas veces hasta sin provisiones. Así es como es el ministerio. Yo siempre lo comparo con ese bote, con ese buque, con ese crucero grande, donde hay un capitán. Sí, hay un capitán porque hay autoridades, escuche bien, puestas por Dios. Imagínate un bote que todos mandan, no izquierda, no derecha, no va a ningún lugar. Siempre Dios pone una cabeza. Siempre Dios pone una cabeza. Y un ministerio es como ese gran bote donde Dios pone un marinero que es el encargado de manejar ese bote. Y sabe que van a haber problemas, sabe que van a haber tormentas, sabe que van a haber desafíos, sabe que no van a haber provisiones muchas veces cuando las necesite. Y vas a estar, escucha bien, al timón de un bote que si no sabes guiarlo, cuidado, puedes terminar hundiéndolo, encallándolo o destruyéndolo. Y junto con la destrucción del bote, se hundirán los que van contigo. ¿Sí? Se hundirán los que van contigo. Y nos quedamos como en el agua. ¿Hacia dónde vamos? Así es un ministerio. Por eso es una gran responsabilidad. No soy perfecto. No somos perfectos. Cometemos errores y no sabe cuántos. A veces tenemos ira. A veces tenemos orgullo. ¿Usted piensa que eso lo dejé yo en el viejo? No. Dios no me lo quita. Dios me da las armas para que yo lo confronte, para que yo lo enfrente. Pero ese viejo hombre sigue ahí cada día. Y ese viejo hombre me recuerda la debilidad en mi interior, donde solamente soy fortalecido cuando me agarro de él. Si Dios quitara el aguijón de Pablo, si Dios quitara el aguijón mío, si Dios quitara el aguijón tuyo, tú no necesitarías de Dios, porque te creerías más que suficiente. Por eso Dios nos da las cargas y nos dice, pero confíate en mí, porque yo he vencido al mundo. Es decir, Dios no nos dice no vas a tener problemas, no vas a tener situaciones, no vas a tener muchas veces la sensación de que vas a estar solo, pero no te preocupes porque yo estaré a tu lado. Eso te mantiene a flote. Porque Dios no ha acabado. En medio del naufragio, Dios no ha acabado. Quizás te sientas solo como se sintieron aquellos tripulantes o aquellos pasajeros del Titanic en medio de las aguas heladas. Pero si tú sabes que Dios no ha terminado contigo, tú le dices a las personas, tranquilo, que aquí Dios va a enviar un barco. Porque tú sabes que Dios no ha terminado contigo. Ahora, hoy es un día muy especial para nosotros como ministerio, en lo espiritual, en lo ministerial y por qué no también en lo personal. Porque lo que comenzó con un deseo en el cielo, hoy lo estamos viendo cómo Dios lo ha materializado en la tierra. Quiero primeramente, antes de continuar, ponerle, creo que son 2 videos de 2 pastores de las iglesias que nosotros ayudamos en Cuba. Uno no es de las iglesias que nosotros ayudamos en Cuba, es un pastor amigo de Argentina, el pastor Ricardo Pinedo. Y el segundo es un pastor de las iglesias que nosotros ayudamos en Cuba, de las 7 iglesias que tenemos allá que ayudamos al Señor. Quiero que los pase rápido ellos nos mandaron unas felicitaciones. Aleluya. Hará el Señor con estos pastores y con este ministerio. Les saludamos desde Argentina, Ciudad de la Plata, los pastores Patricia y Ricardo Pinedo. Y creo que hay otro, ¿no? Amén. Dios bendiga mucho a los hermanos de Columna de Fuego. Damos gracias a Dios por la vida de ustedes, por estar
cielo, nosotros como pastores representando a la iglesia, queremos dar gracias a Dios por la vida de ustedes. Gracias porque sabemos que siempre han sido de mucha bendición para nuestro ministerio, para nuestra iglesia. El amor de Dios ha estado en ustedes siempre para apoyarnos, bendecirnos. Así que hoy le deseamos a ustedes un aniversario lleno de grandes bendiciones. Gloria al Señor. Y quería leer una porción aquí de la palabra de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Así que a Dios gracias, amados, por la vida de ustedes y que sigan anunciando las virtudes de aquel que los llamó. Gloria al Señor. 8 años anunciando y que sigan muchos años más. Dios les bendiga, les amamos con todo el corazón. Bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Aleluya. Lo mejor está por venir. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Ese aplauso es para ellos. Y podíamos haber traído muchos videos de los demás pastores, pero no pudimos. Las conexiones, las situaciones en Cuba no son las mismas que ellos tienen. Las que tienen allá no son las mismas que nosotros tenemos aquí. Y muchas veces se les imposibilita. Ese videito le tomó 1 hora bajarlo y mandarlo para acá. 1 hora con el teléfono ahí. Casi no puede llegar. Pero bueno, a Dios sea la gloria. Se dicen fácil. 8 años, pero no han sido fácil. Y los pastores que estamos aquí en este ministerio, 1 año no es fácil. Mantenerse de pie 1 año, 2 años, 3 años, no es fácil. No es fácil. Se dice fácil, pero no es fácil. ¿Sabes por qué? Porque así como aquel marinero en aquella tripulación, yo me siento con la misma responsabilidad de guiar ese barco no a cualquier puerto, sino siempre a puerto seguro. Porque la misión tiene que continuar. Porque la misión tiene que seguir. No puedo decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, verso 14. No voy a ver en pantalla. No puedo decir como él dijo, donde dice, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo, puedo decirle eso, pero no puedo decir que he llegado a ese destino aún. He llegado solamente a un puerto. No he llegado al destino aún, he llegado solamente a un puerto. Pero prosigo a la meta. Proseguimos a la meta, proseguimos buscando, proseguimos haciendo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Cuando Pablo predicó la palabra allí en Tesalónica, fundó iglesias, fundó ministerio. Y no es una casualidad que estas iglesias, que estas congregaciones que él estableció allí hayan sido las congregaciones, quizás, yo lo estuve buscando y lo estuve leyendo, más solventes y más fructíferas de las que él fundó. Y lo hizo porque la misión que él tenía es la misma misión que nosotros tenemos. Es una misión clara, es una misión inmutable, es una misión precisa. Él llegó allí a aquel lugar, mire, arrancar, arruinar, derribar y destruir todo lo que se oponía al Señor. Y después plantar, edificar y construir. ¿Y qué construye un hombre de Dios? El carácter de Cristo en un nuevo creyente. El carácter de Cristo en un nuevo creyente. Eso es lo que nosotros por 8 años hemos tratado de hacer aquí con la ayuda del Espíritu Santo. Sí, claro, le voy a decir una cosa, hermano. Esta misión, todos estos años, no ha sido fácil, ha sido muy difícil, hermano. Nos ha costado, a muchos de los que estamos aquí, lágrimas, nos ha costado insomnio, nos ha costado incluso rechazo. Porque cada día tenemos que lidiar, destronar esos dioses que se levantan en nuestro interior, dentro de muchos hermanos. Dioses que los hacemos, que guían nuestras vidas y que no nos permiten recibir lo nuevo de Dios, porque es como una muralla, es como una frontera que se levanta delante del Señor y le dice, yo no acepto eso, yo no lo quiero para mi vida. Y así hemos tenido que luchar, nos ha costado durísimo, muchas lágrimas. A veces pensamos que lo vamos a perder todo y de pronto el Señor nos vuelve a levantar. Y yo le doy la gloria a Dios porque yo sé que hay muchos ministerios donde hay pastores asalariados, donde hay pastores que fueron llevados quizás a un instituto, les dieron unas cuantas clases y los pusieron a pastorear una iglesia, una congregación, pero algo que ya ellos recibieron de otro. Pero lo difícil no es llegar con la mesa servida, sino servir uno mismo la mesa, preparar la silla. Lo difícil es levantarse de cero, créame, necesitas mucha fe.
Necesitas mucha confianza en el Señor para comenzar en cero. Porque la escasez te va a hacer visita cada día. La ausencia de las personas que amas te va a hacer visita. ¿Por qué no decir la espalda de ellos también? El celo ministerial te va a visitar cada día también. No solo de ellos hacia ti, sino también de ti hacia ellos si no controlas tu corazón. Y comenzar de cero es difícil. Por eso cuando usted ve un ministerio, no importa el tamaño que sea, pero que sea sostenido, hermano, como decimos en mi país, quise ese sombrero. Porque han sido 5, 6, 7, 8 años, 10 años, 15, 20 años de luchas, de fracasos, pero Dios nos ha vuelto a levantar. Muchas veces hemos tropezado y nos hemos caído, pero Dios nos ha enseñado que ya ahora no podemos tropezar con eso mismo. Nos ha moldeado el carácter, nos ha enseñado nuevos caminos. Hemos aprendido de muchas cosas. Hemos dejado otras en las manos de Dios. Porque Dios no nos mandó a lidiar con los problemas que las personas no quieren cambiar. Dios nos mandó a explicar la palabra, a traer la palabra, a llevar la palabra, a exponer la palabra. Y usted cambie si quiere. Si yo voy a la palabra de Dios, quizás hubiera una divergencia porque el apóstol Pablo era bien rudo con eso. Él sí era ahí. Él sí te sacaba de la iglesia. Él sí le decía a los hermanos, no os juntéis con tal cual. El que insiste en pecar, a ese, así decía el apóstol. Pero nosotros no lo hacemos así. Y que Dios nos perdone si lo estamos haciendo bien o mal. Que Dios nos perdone, pero no lo hacemos así. Porque muchas veces valoramos más a las personas que no quieren cambiar que a Dios que quiere que ellas cambien. Y cuidamos tanto a algunos y descuidamos a otros que sí lo hacen. Y sin embargo, esos que cuidamos después terminan dándonos la espalda o abandonándonos. Y quedamos solos de nuevo en el naufragio. La pregunta que hoy tengo para ti, pero ¿cómo un ministerio puede saber que está operando legalmente bajo el llamado de Dios? ¿Cómo podemos decir que como ministerio estamos operando legalmente? Sí, porque usted puede rentar un lugar. Usted puede autotitularse pastor o profeta. Usted puede hacerlo. Pero de ahí a mantenerte, sostenerte y ayudarte, Señor, hay un gran tramo. Porque al tiempo no vas a aguantar la carga. Al tiempo no vas a aguantar la presión. Entonces, como ministerio, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos entender que estamos fluyendo, operando bajo el llamado genuino de Dios para nuestras vidas como pastores, como ministerio? ¿Nos llamó Dios a implantar un ministerio o nos llamó Dios solamente a evangelizar a las personas, a ir a las calles? Es muy importante saber eso. Porque si usted comienza entrando por la puerta equivocada, usted no llega a ningún lugar. A los 6 meses nos encontraremos con una nueva iglesia que acaba de cerrar y 40 personas en la calle buscando donde congregarse. Porque el Señor no sostiene. Aunque es su obra, el Señor no sostiene a quien no llama, porque el Señor sabe que no hay dentro madera para superar, que no hay dentro obediencia para entender, que no hay un sentimiento de una convicción de responsabilidad dentro del corazón de esa persona para que ame la obra como el Señor ama a su iglesia. ¿Qué nos determina o qué determina la eficacia o el fracaso en un ministerio? Voy a hablarte 3 cosas rápido en esta mañana que son fundamentales, que he podido yo ver. Quizás no estemos de acuerdo con otros pastores. Cada pastor tiene su propia opinión, tiene su propio proceso. Pero lo que yo he podido ver en nuestro ministerio, hay 3 cosas fundamentales para entender que estamos operando bajo el llamado de Dios. Lo primero, haber sido llamados por Dios. Sin eso, no hay ministerio. El verso 4 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, lo vas a ver en pantalla, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el evangelio. Hermano, si usted no está aprobado por Dios, ese ministerio no permanece. Tenemos que haber sido aprobados por Dios. Y quiero decirles, si hemos llegado hasta hoy, es porque hemos sido aprobados por Dios. Créame que ha sido seguro. Esa es la clave. Esa es la respuesta. Dios nos ha sostenido. Él fue el que llamó. Él es el que nos ha respaldado todo este tiempo.
Ahora te voy a decir algo. Esa convicción de entender que fuimos llamados por Dios es la convicción que nos ha fortalecido y nos ha permitido hoy llegar a puerto. La seguridad de que Dios nos llamó. Nuestro mensaje y nuestra fidelidad van a depender siempre de esa convicción. Por eso, la Biblia nos enseña que cuando vayamos a predicar, por ejemplo, la palabra a la calle, tenemos que estar seguros de a quién le estamos sirviendo, de qué estamos predicando. Porque van a haber muchos eruditos, maestros, que conocen más Biblia que tú y que yo, usados por el enemigo para contender, usados por el enemigo para robarte el tiempo que tú necesitas para hablarle a otras personas. Y el Señor me dijo lo siguiente: tu compromiso será un reflejo de tu convicción. Si usted está convencido de que Dios lo ha llamado, usted va a sentir ese compromiso en su mente, en su corazón y en su alma. Tu compromiso es un reflejo de tu convicción, de tu seguridad. Segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 12, el apóstol dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi reposo para aquel día. Cuando Job estaba siendo atribulado, no por aquellos que realmente debían levantarlo, sino eran 3 que vinieron prácticamente a ponerle el pie encima y encima a la esposa. Se sintió, yo pienso que a morirse. Pero él dice en el capítulo 19, verso 25 al 27: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por sí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Hermano, mira, sus 3 amigos lo acusaban, lo señalaban. ¿Cuántas veces te han acusado? ¿Cuántas veces te han señalado? ¿Cuántas veces te han dado la espalda? ¿Cuántas veces te han abandonado? Pero tú sabes que tienes un abogado, que tienes un juez. Tú sabes que tienes un redentor que va a levantarse por ti. Muchas veces no te van a dar la razón. Muchas veces no te van a seguir hacia donde tú vas. Muchas veces no van a estar de acuerdo contigo. Pero tú tienes que tener la seguridad que te está enviando Dios. Porque si no, la duda y la frustración van a ocupar parte de tu corazón y vas a hacer lo que Dios no quiere que haga. No puedes moldear nunca la palabra al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que moldearse a la palabra. Cuesta, sí. Vas a ser rechazado, vas a ser abandonado, vas a ser catalogado por duro, por insensible, por falta de humildad. Hermano, a cualquiera se le pone duro el corazón repitiendo lo mismo por 8 años. ¿Se acuerdan aquel predicador, la historia que les hice? Que llegó a aquel puerto con aquel mensaje y todo el mundo lo aplaudió y las personas se gozaron con el mensaje. Al otro día lo volvieron a presentar y trajo el mismo mensaje. Y el pueblo lo volvió a aplaudir. El pueblo volvió a gozarse en el mensaje. Pero el tercer día volvió con el mismo mensaje. Y el pastor lo llama a la oficina y le dice: pastor, ¿qué pasó? Llevas 3 días predicando el mismo mensaje. Sí, pero es que no cambian. Así, desde el cielo, el Señor nos ve. Él mira tu vida personal, individual. Él sabe si tú has cambiado. Él sabe si hay una transformación en ti. Él sabe si hay frutos de arrepentimiento en tu corazón. Cuando abres tu boca, cuando te vistes, cuando caminas, Él sabe. Y Dios quiere ver una iglesia transformada. Predicar la palabra sana, santa, con una doctrina alineada con lo que Dios nos ha entregado, es lo que nos va a mantener siempre encima de un altar. Es lo que va a permitir que un ministerio no cierre las puertas, sino que las tenga siempre abiertas. Y podemos decir, como dije al principio, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si la misma palabra nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Segundo punto, la presencia del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no nos guía, no hay dirección.
Si el Espíritu Santo no está aquí en medio nuestro, no hay consejo. Si el Espíritu Santo no nos ayuda, no hay exposición del pecado. Todo nos va a parecer bien. Todo nos va a parecer bien. Y vamos a transformar el altar en una tarima. Vamos a transformar nuestros corazones y no a la manera de Dios. Y comenzamos a hacer las cosas pensando que está bien, porque somos permisibles. Si usted es permisible con su hijo, cada día tu hijo, su hija termina dándote a ti una bofetada. Yo tuve que ver una vez en el aeropuerto un hijo que golpeaba a su padre. Así. Y le daba al padre, y el padre no sabía qué hacer. Si no lo arreglaste en la casa antes de salir, ¿cómo vas a arreglarlo aquí en el aeropuerto ahora? Tenemos que arreglarnos antes. Moisés, cuando Dios lo llama y lo envía contra Faraón, él le dice: si tu presencia no va conmigo, no me envíes. Si no está el Espíritu Santo en medio nuestro, fracasamos. El mismo David, cuando hablaba con el Señor, una de las peticiones más repetitivas que él hacía, le decía: quítame todo, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Hermano, el Espíritu Santo es el protagonista en este lugar. El Espíritu Santo, la presencia digna del poderoso en este lugar, la presencia que transforma, que sana, que liberta, la presencia que te hace fluir, la presencia que te hace, que te ayuda, que te empuja, que te restaura, que te empodera, que te hace libre. Es el Espíritu Santo. Si a Él no lo glorificamos, si nuestras adoraciones pueden sonar bonitos, pero no son capaces de adorar su presencia, de levantar en nuestro corazón un altar hacia Él, hemos perdido la visión que Dios ha entregado, que el que tiene que llevarse la gloria es Él, no el hombre. Por eso siempre le enseño a la iglesia que usted viene a adorar, a exaltar, a entregar su alabanza. No entre con las manos en los bolsillos, preocupadito así. Venga a adorar. Hay preocupaciones, pero en la alabanza, en la adoración hay plenitud de gozo, hay restauración, hay libertad. Cuando usted levanta las manos en medio de un problema, en medio de una enfermedad, mire, hermano, el enemigo, ¿tú sabes lo que pasa? Se vuelve loco. Porque dice: ¿cómo puede adorar? ¿Cómo puede exaltar a Dios si yo lo tengo con los pies encima en la economía, con los pies encima en su matrimonio, con los pies encima? Cuando usted adora, las cadenas son rotas. Adore al Señor en medio de la tristeza. Adore al Señor en medio de la necesidad. Por eso el Espíritu Santo es el protagonista en nuestras vidas. Sin Él, como dice el pastor Germán Dávila, no te vistas que no vas. Sin Él no somos nada. Y es lo segundo que necesita un ministerio para permanecer: la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos guía hacia toda verdad. Y lo tercero, te lo voy a responder con el versículo que comencé. Y no por ser el último punto, deja de ser el más importante. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. No hay ministerio sin lágrimas. No hay ministerio sin luchas. No hay ministerio sin sufrimiento. Y estas luchas, estas lágrimas y estos sufrimientos serían imposibles para nosotros como pastores llevar sin la ayuda, sin el apodo de aquellos que un día decidieron subirse a nuestro barco, que un día decidieron unirse y ser parte de la tripulación porque se sintieron llamados como tripulantes. No hubiéramos llegado hasta este lugar sin ellos. Porque Dios puede llamar al pastor. Dios puede llamar al pastor. Si hay otro pastor aquí, Dios puede llamarte pastor. Pero si tú no cuidas lo que Dios te entrega, tú no vas a llegar. Si tú los dañas en el camino, tú no vas a llegar. Si tú no los honras, tú no vas a llegar, porque tú necesitas, así como necesitas del Espíritu Santo, necesitas de aquellos hombres y mujeres que Dios ha puesto a tu lado para ayudarte en los ministerios. Necesitas de ellos. Te dije al principio, un gran crucero no puede, miren, ni encender los motores sin tripulantes. No puede zarpar
y mucho menos aparcar. ¿Usted nunca ha visto un crucero tratando de aparcar? Usted ve que se está pegando al muelle, pero allá en la punta del crucero, en el costado derecho, en el costado izquierdo y en la parte de atrás hay personas paradas con unos walkie-talkie diciéndole al capitán, no sé, te falta poco, te falta menos, 1 metro, medio metro, dale para... Pero si no le dicen, el capitán está en un lugar donde él no ve muelle, donde él no ve nada de lo que está a su alrededor, solamente aquellos son sus ojos en ese momento. Esos son los sugieres. Los sugieres, los ministros que Dios pone a nuestro lado son los ojos. Porque un ministro que no sepa tratar al pueblo, el pueblo puede dañarse. Si por ahí entra una persona nueva y el ministro no la saluda, el ujier no la saluda, van a decir, eso es lo que el pastor le ha enseñado a esta persona, no saludar. Cualquier defecto al final es una cadena que dicen, eso es lo que el pastor les ha enseñado. No lo hacen porque no se lo enseñan. No lo hacen porque no le han enseñado de honra. No lo hacen porque no. Es decir, siempre va a ser así. Por eso hay que cuidar al pueblo, hay que entrenar al pueblo, hay que cuidar al pueblo, hay que enseñarle al pueblo. A los ministros que Dios ha puesto a nuestro lado. ¿Y por qué Dios los pone? Porque los necesitamos. Cuando usted lee la Biblia, no hubo un Moisés sin un Aarón o un Ur que les ayudaran. No hubo, por ejemplo, un Elías sin un Eliseo. No hubo un Eliseo sin un Giese, aunque le falló. A veces nos fallan. A veces nos fallan. Los hemos levantado, los hemos puesto, los hemos ordenado y no fallan. Cuando usted lee la palabra del Señor, David nos enseña algo. Oh, David, el gran guerrero, llegó al trono. Sí, pero si David allí en la cueva de Adulán, aquellos no hubieran decidido unirse a él, David no hubiera podido salir de esa cueva. Pablo fue llamado por el Señor. ¿Y qué llamamiento? No vino de hombre, sino directamente de Dios. Pero la palabra del Señor me dijo y me enseña que tuvo que ayudarse con Timoteo, con Silas, con Bernabé para poder predicar la palabra. Es decir, que nosotros necesitamos de esos ministros, de esos ujieres. Un ministerio sin la seguridad de que Dios te llamó, sin la presencia del Espíritu Santo y sin el reconocimiento de aquellos que te ayudan, no avanza. No camina. No llega a 8 años. Y esto es lo que nos ha sostenido en este día.